¿Qué tal, amigos? Es un gusto tenerlos aquí con nosotros. El día de hoy, la escritora Patricia Ivonne Fuentes nos regala la historia que se llama Enemigo Público número 1. Se trata de dos niños que eran muy amigos en la infancia, luego crecieron y cuando llegaron a ser adultos fueron enemigos a muerte. Esperamos que lo disfruten. Y comenzamos. Estos dos niños se conocieron desde muy chiquitos. Tadeo era el hijo del caballerango y Mauricio era el hijo del patrón de la hacienda. La diferencia de las clases sociales a las que pertenecían cada uno de ellos no era ningún impedimento porque cuando se es niño, el alma y el corazón de los pequeños está libre de cualquier sombra. Libre también de la tremenda carga de la envidia, de los celos, del odio y del resentimiento. Los sentimientos negativos que nublan la razón, que retuercen las entrañas, que hacen explotar de ira a las personas, todavía estaban lejos. Las bajas pasiones todavía tenían que recorrer el largo camino de los años para instalarse en los corazones y dominar la mente de estos dos pequeños. Así que estos dos chamacos jugaban y se llevaban de maravilla, y aunque sus vestimentas eran bastante desiguales, ellos ni cuenta se daban de eso, porque, por ejemplo, Tadeo vestía sus pantalones de manta amarrados a la cintura con un mecate para que no se le cayeran, y llevaba guaraches por lo general bien viejos, una playera percudida y raída, y solamente tenía 2 cambios de ropa. Cuando su mamá tenía tiempo de lavar, le lavaba un cambio y Tadeo se ponía el otro, y cuando hacía frío, pues nomás le echaban encima un jorongo de lana que durante años había pasado de mano en mano por muchos dueños anteriores. Por su parte, Mauricio, ese sí estaba siempre bien arreglado con ropa nueva, pantalones de mezclilla, chamarras o chalecos de cuero, botas y un cinturón piteado que llevaba su nombre. Y aunque Jonás el caballerango no estaba de acuerdo con el hecho de que su hijo Tadeo se juntara con el hijo del patrón, o sea, con el niño Mauricio, se daba cuenta de que todo aquello no tenía remedio. ¿Y ahora qué te pasó, menso?, le preguntó a su hijo un día que llegó con el ojo morado. Ay, es que Mauricio me pegó sin querer, papá. Estábamos jugando a las luchitas. Sí, qué casualidad, ¿eh? Sin querer, replicó molesto Jonás, sin intenciones de ocultar su resentimiento. Ese niño, el patroncito Mauricio, es un abusivo. No deberías de pasar tanto tiempo con él. Mejor deberías de venir conmigo a los establos para ayudarme, porque yo ya no tengo 20 años, ¿eh? Y me la paso sobándome el lomo todo el santo día y me canso. Me canso, un día de estos no me voy a poder levantar de la cama. Además, mira, yo a tu edad ya mantenía a mi santa madre, que en gloria de Dios esté. Ay, pues sí te ayudo, papá. Sí me ayudas, pero no sabes lo que es trabajar tan duro como lo hago yo. Y de todas maneras lo que me enoja es que ese hijo del patrón, ese catrincito llamado Mauricio, que es tu amigo, nada más te agarra de su menso. En cuanto te grita, ¡ay! Ahí vas corriendo y te trata mal y tú pareces estar muy feliz de que abusen de tu nobleza. No, papá, así es el juego. Son luchas. A veces yo también le he metido buenos trancazos, pero todo es juego, de veras. Jonás pues ya ni insistía demasiado en tratar de disolver aquella amistad. Sabía que, de cierta manera, el hecho de que los chamacos fueran amigos era una pequeña ventaja que le ayudaba a veces. Por ejemplo, aquel día que Casimira, su esposa, se enfermó de gravedad y la tuvo que llevar al hospital, tuvo que pedirle prestado al patrón. Y pues sí le prestó, y también cuando se murió su papá y tuvo que enterrarlo, pues había sido el patrón don Narciso el que había corrido con los gastos. Claro que no ayudaba a menos de que se tratara de una eventualidad mayor. Pero bueno, al patrón a veces se le ablandaba un poco el corazón. Y saber que podía contar con su ayuda, aunque fuera de vez en cuando, pues era suficiente alivio. Por lo menos no se sentía totalmente desamparado. Pero bueno, como todo en la vida, 2 caras tenía la moneda y estaba el lado malo de la situación, porque así como el patrón podía ser buena gente a veces, también podía ser muy malo, y por mucho que más que quisiera separar a los chamacos, pues Jonás se enfrentaba ante la posibilidad de que el patrón don Narciso
tomar aquella prohibición por parte de Jonás sobre la amistad de los chamacos como una afrenta personal. Y entonces sí, la pagarían el plato roto Casimira y Tadeo, porque el patrón los echaría a los tres de patitas a la calle. Y aunque Jonás normalmente no era pesimista, se necesitaba estar de plano bien ciego para no ver que el país estaba viviendo muy malas épocas. Por ejemplo, no había trabajo por ningún lado. Además, había un montón de delincuentes y se sabía de varios casos de que los capos habían secuestrado chamacos ahí en el pueblo y era para reclutarlos en sus filas criminales. Y Jonás sabía que, bueno, que mientras su hijo viviera ahí dentro de la hacienda, había muchas menos posibilidades de que le pasara algo malo, que lo secuestraran. Y Jonás platicaba con su esposa Casimira en las noches mientras cenaban y aprovechando que Tadeo ya estaba dormido, tocaban estos temas. Por ejemplo, Jonás le decía: antes, los ricos eran los que tenían que cuidarse de los secuestros y nosotros los jodidos, pues hasta sentíamos que estábamos bendecidos por Dios, porque ¿a poco no? Sentíamos que estábamos a salvo de esas cosas, pero lo que es que ahora... Casimira le decía: sí, tienes razón, viejo, ahora todo es un espanto. Además, ¿sabes qué? Dicen que cuando se roban a los críos, los torturan, los aterrorizan para someterlos y los enseñan a robar, a matar, a vender la hierba mala y todas esas porquerías que usan para drogarse. Sí, decía Jonás, esto ya parece el fin del mundo. Siempre llegaban a una conclusión así. El mortificado Jonás añadía: y cuando algo nos pasa a nosotros, ni siquiera nos creen las autoridades. Sí es cierto, viejo, a nosotros los pobres no nos creen. Ya ves lo que le pasó a doña Licha, la de la tienda. Le dijeron que su chamaco, ya ves que no aparecía, que decían que no lo habían levantado, que no dijera mentiras, que lo más seguro era que el chamaco se hubiera largado por su gusto y que ya dejara de quitarles el tiempo con sus denuncias. Hazme favor. Jonás le respondió: sí, pero que no fuera alguien rico y poderoso, ¿verdad? Porque entonces sí, las autoridades se movilizan. Ve el caso de Cástulo Valverde, el dueño de la cafetera. ¿A poco no le pusieron como 20 guardias que lo cuidan día y noche? Sí, viejo, le dijo Casimira, pero ya sabes que nada más a los ricos los cuidan. Por eso hay que quedarnos aquí en la hacienda, mi amor. Hay que bajar la cabeza, obedecer, porque pues aquí estamos bien, viejo. Sí, ya sé que estamos bien, pero a veces me hierve la sangre, nada más de pensar que nos están explotando como a mulas. Pero tú tienes razón, vieja. No hay para dónde irse. Allá afuera todo es un caos. Aquí por lo menos tenemos techo y comida. Y estas conversaciones con ligeras variantes eran las que siempre mantenía el matrimonio, ya que Casimira era la cocinera de la hacienda y desde las 4 de la mañana tenía que salir a hornear el pan, a hervir la leche. Acababa la jornada hasta después de que los patrones cenaban. Y por su lado Jonás también estaba ocupado todo el santo día, porque cuando no era una cosa, era otra, pero siempre estaba haciendo encargos y toda clase de trabajos. Por su parte, don Narciso, el dueño de la hacienda, aceptaba regañadientes la amistad de su único hijo y heredero, Mauricio, con el muchacho ese, Tadeo, el hijo del caballerango, y lo toleraba con tal de que su hijo desfogara sus energías de manera sana, corriendo por la hacienda, montando a caballo y maltratando a su amigo. Esa parte, la del maltrato, era la que mejor aceptaba don Narciso, porque él era muy cruel por naturaleza. Aunque él se sintiera muy refinado, la verdad es que era que gozaba humillando a los trabajadores, siempre insultándolos. Y eso porque se sabía indispensable, porque sabía que los trabajadores dependían de él por completo, pues él les proporcionaba casa, vestido y sustento, y en esas épocas actuales aquello ya no era común. Sobre su caballerango de nombre Jonás, pensaba que era un hombre que llevaba más años trabajando con él, cosa rara, pues su relación nunca había sido armoniosa, simplemente ambos se toleraban, pero estaba seguro que el caballerango lo odiaba en secreto, pero no lo mandaba a la fregada, porque por lo menos Jonás se quedaba callado, y era un buen trabajador, y no daba problemas. Don Narciso no odiaba a Jonás, pero siempre lo tenía bien vigilado. No quería que se saltara las trancas,
y que se tomara atribuciones que no le correspondían, o peor tantito que conspirara con algunos otros peones en su contra. Pero al parecer eran falsas y sin base aquellas sospechas de insurrección, porque Jonás nunca quiso pasarse de listo, no daba señales de crear problemas. Era por eso que don Narciso lo seguía manteniendo en la hacienda. Eso sin contar, claro, que Casimira era una excelente cocinera y realmente a ella sí que la valoraba, porque además de cocinar sabroso, era limpia, callada, respetuosa y también sabía mandar a todas las demás. Ella mantenía el orden entre las ayudantes de cocina, la lavandera y las chamacas del aseo. Mira, le había dicho don Narciso una vez a su hijo, puedes jugar con el mugroso ese del chamaco Tadeo, pero siempre debes de tener presente que tú y él no son iguales. Ese zarrapastroso es un don nadie, un guarachudo sin futuro. En cambio tú eres mi hijo del patrón. Alguien que cuando yo muera, heredará toda mi fortuna y mis negocios. Serás un hombre muy importante y muy influyente. No necesitas hacer nada para eso. Simplemente lo serás por ser mi hijo. Pero tu amiguito ese, ni volviendo a nacer, te llegarán siquiera a los talones. ¿Me entendiste? Sí, papá, le contestaba Mauricio, aunque realmente no comprendía ni la mitad de lo que le decía su padre. A él lo que le importaba era tener el consentimiento de su papá para seguir siendo amigo de Tadeo. Porque pues se divertía mucho jugando con él, y es que Tadeo era bien imaginativo. Con pequeños detalles que veía por la hacienda sacaba toda una historia inventada, como viendo las nubes o el crecimiento de una planta. Con aquellos pequeños detalles que observaba, Tadeo inventaba situaciones en las que ellos dos eran los superhéroes que salvaban al mundo. O también decía que ellos dos eran unos grandiosos guerreros que acababan con los furiosos chaneques que querían acabar con los seres humanos. Mauricio, por el contrario, carecía de imaginación. A él no se le ocurría nada, no tenía ningún talento para armar historias ficticias, así es que gozaba muchísimo con todas las sandeces que se le ocurrían a su amigo mientras jugaban. Los niños estaban en aquella edad en los que no se fijaban en todo lo que tenía uno y de todo lo que carecía el otro. Para ellos eso no era importante, ni el dinero o las clases sociales. Lo que les gustaba era jugar hasta el cansancio y hacer planes para el día siguiente. Ya sabían de antemano qué harían cuando se despertaran, sabiendo de antemano si irían a nadar al río que cruzaba la hacienda, o si montarían a caballo, o si le harían travesuras a la lavandera. Una de tantas noches, mientras se tomaban en un jarrito su café de olla, Casimira le comentó a Jonás: tú siempre has querido que Tadeo estudie, que cuando sea grande sepa hartas cosas como para poder trabajar en algo que de veras se gane muy buen dinero y que se compre su casa propia. Así es que hay que aprovechar que aquí en la hacienda no pagamos renta. Hay que seguir ahorrando, viejo, para tener cómo mandarlo a la capital cuando ya esté mayorcito. Allá en la capital puede cursar alguna carrera. Pues sí, se oye muy bonito. Soñar no cuesta nada, ¿verdad? Sí, sí cuesta, Jonás, y cuesta mucho. Y es que si uno no sueña, nunca vas a conseguir nada. No hay que ser conformistas. Jonás pues pensaba que su mujer a su manera era muy sabia y tenía formas de hablar medio enredadas, pero él le agarraba el hilo a la conversación y terminaba por entenderle, como aquella vez cuando le dijo: si nosotros no hacemos algo por nuestro chamaco, algo real y verdadero, la posibilidad de que él no sea pobre de grande se va a desvanecer en el aire, así como si fuera humo. Ahorita no es humo, porque es algo que aunque no vemos ni tocamos, todavía es real. Piensa que si nosotros no le ayudamos, la posibilidad de que él sea alguien con una carrera universitaria se va a ir allá, a ese lugar lejano en donde terminan todos los sueños rotos, todo lo que pudo haber sido y ya no será jamás de los jamases. Y claro que tenía razón,
porque en pocas palabras, Jonás sabía que había que sacar adelante al chamaco, para que tuviera una mejor vida que la que les había tocado a ellos dos. Y mientras meditaba Jonás, cargando las cubetas con el alimento de los puercos, o cuando cepillaba los caballos, o cuando cortaba el pasto del jardín de la casa grande, porque él sabía que lo bueno de su trabajo era que solo usaba las manos y el cuerpo, pero la cabeza le quedaba libre para pensar en lo que él quisiera. Pero sabía que su hijo tenía una cabeza muy inteligente. Él sí valía la pena que trabajara con la cabeza y no que se sobara el lomo y se agrietara las manos como él. Los años pasaron y los amigos finalmente se separaron. A Mauricio lo mandaron a la capital a estudiar, que es la carrera de administración de empresas, pero él casi nunca iba a clases, se la pasaba de vago, gastando el dinero de su padre, que ya estaba viejo y sin energía para meterlo en cintura. Y Mauricio, pues muy pronto empezó a tener vicios y a rodearse de malas amistades. Tadeo, por su parte, él seguía estudiando, pero cerca de la hacienda, le dio por meterse a la academia de la policía y sacaba muy buenas notas. Claro que sus padres nunca quedaron conformes con aquella decisión, pero por otro lado, por ahí no había universidades cerca, y eso de mandarlo a la capital a estudiar una carrera, como lo habían hecho con el hijo del patrón, eso no era impensable para ellos, que eran requete pobres. Una cocinera y un peón, ¿cómo iban a poder pagar eso? Así que se conformaron con que su hijo Tadeo siguiera estudiando para policía, pero sufrían cada vez que imaginaban que algo malo le podría pasar. Cada mañana que te veo salir para la academia, le decía Camila a su hijo, me acuerdo de cuando eras un bebé en brazos. Ella tragaba su dolor y modulaba el tono de su voz para que no se le notara el llanto interno, el llanto de su alma y de su corazón. Y le seguía diciendo, todavía siento aquí el calor de tu cuerpecito cerca de mi pecho, de mi corazón. Aunque parezca increíble, cierro los ojos y puedo oler tu piel cuando eras un niño, como de durazno tierno. Bueno, está bueno, ma, pero ¿por qué me dices esas cosas? No me gusta que estés melancólica. Ya tengo 24 años. Tienes que aceptar que ya soy todo un hombre, y cuando me reciba de policía, los voy a sacar de trabajar a ti y a mi papá. No creas que no me doy cuenta de que ya están cansados, enfermos. No digas esas tonterías, mi hijo. Tu papá y yo todavía tenemos muchas fuerzas. Sí, mamá, pero ya no quiero que sean sirvientes de nadie. Cuando yo gane un sueldo, me alcanzará para rentar una casita, a lo mejor pequeña, pero ahí vamos a poder vivir y ustedes dos ya no van a tener que trabajar. A mí me gusta trabajar, me entretengo mucho cocinando, de verdad. Ya sé que te gusta cocinar, mamá, pero de aquí en adelante, en cuanto nos cambiemos, ya nada más tendrás que cocinar para nosotros tres. Ya es justo de que tú tengas tiempo libre para descansar, para ver la tele, para tener tus amigas, irte a la iglesia con ellas a rezar como te gusta. Viviendo aquí en la hacienda tan lejos de todo, es como si estuvieras en la cárcel. No puedes ir a ningún lado. Y aunque Casimira se hacía del rogar, y siempre se negaba ante el ofrecimiento de ayuda futura de su hijo, la verdad era que la idea de poder hacer su vida lejos de la hacienda cada vez le iba sonando más agradable, y compartía sus ilusiones con Jonás, que él, pobrecito, había quedado cojo de una pierna hacía años, intentando salvar a un caballo desbocado. Mira, vieja, deja que Tadeo haga algo por nosotros, así es la vida, mija. Mira, nosotros hemos dado la vida para sacarlo adelante, siempre contra viento y marea. Viendo por su futuro, ya es hora de que él se preocupe por nosotros. Piensa en esto, que tú y yo siempre vimos por él, lo hemos sacado adelante contra viento y marea. Ahora ya es justo de que él se preocupe por nuestro futuro, porque un día de estos a lo mejor ya ni nos vamos a poder levantar de la cama. Y nomás lo tenemos a él es nuestro único apoyo en la vida. Así es que no le quites las ganas de ayudarnos. Sí, pues eso sí, viejo, como siempre tú tienes razón. Ay, la verdad es que nos salió tan bueno nuestro hijo Tadeo, ¿verdad? En cambio, oye, como que el patrón ya no sabe cómo controlar al joven Mauricio. Sí, ya supe que siguen las andadas, ¿verdad? Sí, y peor que nunca, ni vas a creer de lo que me enteré. Pues qué, vieja.
Mira que el joven Mauricio tiene su propia banda de delincuentes que se dedican a contrabandear hierba, polvo blanco y todo eso que está penado por la ley. ¿Tú crees? Dicen por ahí las malas lenguas que gana millones de dólares. Bueno, eso es lo que dicen en el mercado. Pero si el río suena, es que agua lleva. Además, dicen que a cada rato está metido en balaceras y que se desafana de la policía porque reparte dinero. Pero ¿sabes qué? Que me late, viejo, que un día de estos lo van a matar. Y cierto era que la muerte andaba suelta, andaba muy cerca, pero, por lo pronto, no sería a Mauricio a quien matarían. Esos negocios sucios en los que andaba metido Mauricio siempre provocan muerte y desolación, porque el dinero se convierte en una maldición y la gente pierde toda la moral. Se convierten en bestias. Mauricio había dejado de ser una buena persona desde hacía mucho tiempo atrás. Tadeo había hablado con él varias veces, conminándolo a regresar por el buen camino, pero Mauricio ya ni lo escuchaba. Ya no había ninguna clase de afecto o de amistad en el corazón de aquel hombre. Se había dejado llevar por la ambición, por el dinero fácil, el crimen y el aparente poder sobre los demás que sentía cada vez que eliminaba a un enemigo o a un rival de negocios. Simplemente, la última vez que hablaron, Mauricio le había dicho, con un tono de voz lleno de desprecio, le había dicho a Tadeo: «No te metas, imbécil. Lárgate a ordeñar vacas, apestoso de mierda. Te lo digo por tu bien, Mauricio. Y no tienes por qué hablarme de esa manera», le había refutado Tadeo. «Mira, pues si no te gusta, pues vete y lárgate, tú y tus papás, familia de retrasados mentales mantenidos. Ya me harté de que cada vez que vengo a la hacienda me los tengo que topar». Así que Tadeo se dio por vencido. Ya nunca intentó hablar con Mauricio, porque además ya lo veía como un extraño, por lo mucho que había cambiado con los años. Sin embargo, Tadeo sentía cierta nostalgia cuando evocaba los años felices de su infancia, esa época en la que Mauricio y él eran como uña y carne, y hubiera dado la vida el uno por el otro. El tiempo siguió pasando, pero un día se detuvo, como si aquel día fuera una eternidad. Y es que llegaron unos bandoleros a caballo y en camionetas 4x4, con mortíferas armas de grueso calibre, buscando a Mauricio. De pura chiripa, por ahí andaba Tadeo, quien ya se había graduado de policía, y había llegado con sus amigos, otros policías, a probar la comida que hacía su mamá. Cuando escucharon todo aquel escándalo, todo el revuelo de afuera de la casa principal de la hacienda, Tadeo y sus amigos policías salieron corriendo, sacaron sus armas queriendo defender a todos los de la hacienda. Había balazos, había gritos. Aquellos malnacidos eran enemigos de Mauricio. Allá en la casa principal salió don Narciso, ya viejo y hasta algo atarantado. Disparaba con su escopeta. Trataba de contener el ataque, pero sin resultados. Tadeo se dio cuenta y corrió a apoyar a don Narciso, pero se les acabaron las balas y parecía que ya no tenían salvación. Así es que Tadeo decidió salvarle la vida y justo a tiempo lo hizo, tirándolo al suelo y cubriéndolo con su cuerpo. Después, desde las caballerizas, salió corriendo Jonás, cojeando, y otros peones. Pero ellos fueron carne de cañón. Todos murieron, los mataron aquellos malditos delincuentes. Las balas malditas atravesaron sus cuerpos. Los gritos de Casimira, la cocinera, y de todas las demás mujeres del servicio se confundieron con el ensordecedor rugido de las armas que cegaron tantas vidas. Cuando aquellos hombres, luego de incendiar los establos y el granero, huyeron del lugar, Tadeo corrió a auxiliar a los caídos, y el dolor le estrujó el alma, le rompió el corazón, cuando se dio cuenta de que entre los muertos estaba su papá.
El dolor fue más grande todavía cuando su madre llegó corriendo, gritando y llorando, pues ella había visto todo desde lejos y ella ya sabía que habían matado a su esposo Jonás y a los otros peones también. La hacienda estuvo de luto muchas semanas. Don Narciso, ingrato y prepotente, nomás pagó los gastos del sepelio múltiple, pero nunca agradeció que Tadeo le hubiera salvado la vida, porque para él lo que había hecho el joven policía era parte de sus obligaciones de cualquiera que viviera en la hacienda. Tadeo se preguntaba, en aquellas largas tardes y noches, después de haber enterrado a su padre, si la vida tenía sentido, si valía la pena luchar por los sueños, por los ideales. Cuando ya estaba visto que en un momento crucial nada servía, no había nada que pudiera cambiar el destino. Y mientras escuchaba los rezos y el llanto de su madre en la otra recámara, no podía dejar de sentir también él sus propias lágrimas que salían desde lo más profundo de su corazón. Pasado un tiempo, Tadeo tuvo las intenciones de buscar a Mauricio, a quien consideraba el verdadero culpable, porque él había traído a esa banda de malhechores hacia la hacienda. Quería ajustarle cuentas, echarle en cara su dolor por la muerte de su padre, gritarle que a lo mejor si no le hubiera salvado la vida a don Narciso, el padre de Mauricio, a lo mejor, solo a lo mejor, su papá, Jonás el Cojo, el caballerango, todavía seguiría con vida. Así es que Tadeo tardó semanas rastreando a Mauricio. Él era muy buen policía y ya lo tenía perfectamente bien ubicado. Sabía que tarde o temprano llegaría a la hacienda. Y no porque quisiera mucho a su padre, no, que va, sino porque en su enfermiza ambición Mauricio siempre había codiciado aquella hacienda y la fortuna de don Narciso, su padre. Y mientras trazaba un mapa con las ubicaciones últimas de Mauricio, en donde se sabía que había hecho sus negocios sucios, Tadeo recordó, quién sabe por qué, un episodio de su infancia que había quedado sepultado por el tiempo. Había sido ahí cerca del río, mientras jugaban él y Mauricio. Mauricio había atrapado a una rana y quería matarla, nada más para ver qué era lo que tenía dentro. Y Tadeo le había dicho que le perdonara la vida, que la dejara ir. Le prometió ser su esclavo por un mes, hacer lo que Mauricio quisiera y ordenara. Pero por favor, le suplicó, no la mates, Mauricio. Así es que Mauricio aceptó, pues el trato le convenía. Tener a Tadeo de esclavo era algo que lo llenaba de placer malicioso, pues incluso lo obligaba a comer caca de vaca. Y Tadeo, pobrecito, cumplió con su parte, fue su esclavo por un mes, sin quejarse, pero se sentía muy orgulloso de sí mismo porque sabía que había salvado una vida, pues para él todas las vidas eran iguales, ya sea de un hombre, de una rana, de una mariposa, porque pensaba que la vida es vida. Pero tiempo después de aquel incidente, pasó algo más entre aquellos dos niños. Una serpiente venenosa estuvo a punto de morder a Mauricio. Tadeo llegó corriendo, cargando una piedra grande, sin mostrar temor o indecisión, y se lanzó sobre la serpiente y le aplastó la cabeza sin piedad, matándola en el acto. Mauricio estaba totalmente sorprendido, desconcertado. No podía creer que hubiera estado a punto de morir y que ni siquiera se hubiera dado cuenta de la presencia de la víbora, pero más le sorprendía la rapidez, la determinación de su amigo para matar a la serpiente. Así es que le dijo, «Oye, ¿pero por qué la mataste?» Mauricio estaba perplejo. Le dijo, «Pensé que tú serías incapaz de matar ni siquiera una mosca. ¿No te acuerdas cómo lloraste como un marica y me rogaste de que le salvara la vida a esa rana? ¿Te acuerdas? Y mira, a esta serpiente le sacaste los sesos». Tadeo, con su corta edad, no tenía dudas de su proceder. Para él todo estaba muy claro, y así se lo explicó a Mauricio. Le dijo, «Es que mira, la rana era un ser inocente, no le hacía daño a nadie. En cambio, la víbora estaba a punto de morderte y matarte porque estamos lejos de la hacienda, y aunque yo hubiera corrido con todas mis fuerzas para pedir ayuda, no hubiera llegado a tiempo, porque el veneno de la serpiente, me dijo mi papá,
que actúa en pocos minutos y siempre es mortal, así es que no podía hacer nada más que matarla para evitar que te diera la mordida y te inyectara su veneno. Pero Mauricio le refutó. Ah, pero pues aunque tengas razón, ahora eres un asesino, ¿eh? Y yo pensé que tú eras una buena persona, que tenías buen corazón. La verdad de los reclamos de Mauricio se debían a que estaba envidioso de la valentía de su amigo Tadeo. Bueno, quizás sí me convertí en persona mala, pero te salvé la vida a ti y quizás se la salvé a varias personas más. No sabemos a cuántos hubiera mordido esa serpiente. Era un peligro para todos los que vivimos por acá, por esta zona. Luego de recordar aquel episodio de la infancia, Tadeo se enojó, pues le pareció una burla del destino que años atrás, pensando que hacía un bien, le había salvado la vida a Mauricio, y ahora, años después, resultaba que por culpa de ese infeliz, su pobre padre estaba muerto, y su mamá, su adorada mamá, no dejaba de llorar y de lamentarse. ¿Es que acaso era justo? ¿Qué clase de mundo era este? Y lo único que lo mantenía fuerte y enfocado en su trabajo y en cuidar a su mamá era la idea de que tarde o temprano se toparía con Mauricio y entonces ajustaría las cuentas con él. Y no tuvo que esperar mucho, porque Mauricio, al enterarse del ataque armado en la hacienda, se hizo presente de manera encubierta. Atravesó el bosque, disfrazado de peón, para despistar al enemigo, para que no lo ubicaran, que nadie lo reconociera, porque aunque había logrado hacer millones y millones de dólares, convirtiéndose en un criminal corrompido, aún así no veía llegar la hora en la que pudiera disponer de la hacienda y de la fortuna de su padre. Pero antes de que pudiera tomar el camino hacia la hacienda, le salió Tadeo al paso entre los árboles y lo interceptó, lo increpó. ¿A quién crees que engañas con ese disfraz, Mauricio? Mauricio observó a Tadeo, con su uniforme de policía. No debería de sentir esa envidia feroz, se dijo, ese desprecio que lo carcomía. En silencio, se suponía que él, Mauricio Salcedo, era muy rico, poderoso. Y entonces, ¿por qué le daba tanta rabia ver a su amigo uniformado, altivo, con un gesto de determinación y de seguridad que imponían a quien lo viera? ¿Por qué carajo se sentía tan intimidado, en peligro ante ese imbécil come mierda? ¿Qué quieres, imbécil? Quítate de mi camino, le dijo. Tadeo le respondió. Supongo que ya sabes que mi papá murió defendiendo esa hacienda. Supongo que si estás aquí es porque estás enterado de que yo le salvé la vida al desgraciado de tu padre. En mala hora lo hice. Mauricio le dijo, pues debiste dejar que lo mataran, ya vivió lo suficiente, y creo que ya llegó la hora de que yo me haga dueño de toda su fortuna. Además, y últimamente, ese era tu deber. Siempre has vivido a expensas de mi familia, tarado. Era lo menos que podías haber hecho. ¿O no? Eres lo que eres gracias al dinero de mi papá, y gracias a que somos buenos, y hemos tolerado a tu apestosa familia por años. ¿Buenos? ¿Buenos? ¿Dices que son buenos? Sonrió con amargura Tadeo y agregó, tienes un concepto muy distorsionado de lo que es la bondad. Eres un asesino, un maldito delincuente. Tienes docenas de carpetas de averiguación abiertas en tu contra. Mírate, imbécil, tienes que disfrazarte, que caminar entre las sombras. Debes de vivir muerto de miedo, ¿verdad? Viendo en cada una de las personas a un enemigo que podría matarte, porque has ido regando mierda a tu paso. Mauricio se había ido enfureciendo a cada palabra proferida por Tadeo, y un odio rancio, enorme, lo cimbraba por completo. Nunca se había dado cuenta de lo mucho que odiaba a Tadeo. Odiaba su integridad, su sentido de justicia, su fortaleza para salir adelante a pesar de todas las desventajas que había tenido que ir superando, una a una. Sí, lo odiaba profundamente, y así es que hizo lo único que era capaz de hacer, y que era sacar su pistola y apuntarle. Te voy a matar. A mí nadie me habla de esa manera. Y Mauricio disparó. Pero Tadeo estaba muy bien entrenado, era rápido y certero como un rayo.
así es que lo hizo rápidamente y sacó su arma y también disparó. Tadeo resultó con una herida en el hombro y Mauricio recibió el tiro en la mano. Ahora su pistola estaba en el suelo. Él estaba desarmado. Mauricio miró incrédulo y aterrado a los ojos de Tadeo, quien le apuntaba. En los ojos de su amigo de la infancia, notó la determinación de aquella vez hacía tantos años cuando él había matado una serpiente. Y le dijo suplicante: «Espera, Tadeo, no me mates, no tienes por qué hacerlo». «Ah, no, tú eres un fugitivo de la ley, has disparado contra un oficial de la policía, así es que tengo el derecho y el deber de detenerte y de contestar el fuego. Tú fuiste el que quiso matarme». «No, no, ¿cómo crees? Es un malentendido», dijo Mauricio. Mira, te propongo algo, Tadeo. Te daré dinero. Debes de saber que yo tengo millones de dólares. Me ha ido muy bien, carnal. Soy multimillonario. Te daré tanto dinero que nunca volverás a tener que trabajar en toda tu cochina vida. Además, Tadeo, somos amigos». «Te equivocas, Mauricio. Tú y yo ya no somos amigos. Dejamos de serlo hace muchos años». «Bueno, pues está bueno, si no quieres ser mi amigo está bien, pero pues no puedes matarme. Mírame, yo no soy del todo malo». Traidor y desleal como siempre había sido durante toda su vida, Mauricio sacó una pistola que llevaba en la espalda y disparó hacia Tadeo, pero Tadeo también disparó y esta vez le dio en el corazón. Cuando se acercó a revisar su cuerpo, le dijo, aunque sabía que ya no lo podría escuchar: «Y yo, Mauricio, yo no soy del todo bueno». Y le disparó otra vez, solo para asegurarse, como si fuera una serpiente venenosa, de que no volvería a hacerle daño a nadie más. Hay cosas mucho más valiosas que el dinero, como por ejemplo el honor y la justicia. Ver a su antiguo amigo muerto no le causó placer, pero tampoco congoja. Tadeo sabía que al matarlo no solo había hecho justicia a su difunto papá, también había impedido que ese infeliz siguiera haciéndole daño a innumerables personas, y sabía que el mundo sin esa clase de alimaña que acababa de eliminar sería un lugar mejor, mucho mejor. Esperamos que te haya gustado esta historia. Por favor, suscríbete si es que aún no lo estás. Y te vemos por aquí muy pronto. Te tendremos nuevas historias. Hasta la vista.